Hola, buenas tardes. Bienvenidos al módulo 5, semana 2. En esta ocasión vamos a hacer un ensayo y vamos a discutir en el foro sobre el tema de la legalización de la marihuana. Nos piden que nos documentemos, que investiguemos sobre el tema, además de que veamos un debate sobre esta polémica, legalizarla o no. ¿Estás a favor o estás en contra? Entonces, aquí les pongo, vamos a hacer en esta sesión a escuchar con atención los argumentos que se dan a favor y en contra, pero también vamos a repasar la estructura de un ensayo. Entonces, ¿qué nos piden en la actividad integradora número 3? Que delimitemos el tema. El tema es la legalización de las drogas, en específico de la marihuana. Entonces, aquí donde dice tema investigación, le vamos a poner legalización de la marihuana. Marihuana puede ser escrita con H o con G. Y que especifiquemos las disciplinas o el enfoque desde el cual nos vamos a referir. Un tema es muy amplio, las drogas es un tema muy amplio. Yo puedo hablar, por ejemplo, de el enfoque desde la salud y hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias traen fisiológicas para el organismo? A lo mejor son buenas porque se puede ayudar a tratar enfermedades, qué enfermedades, o a lo mejor pueden ser malas porque estas sustancias crean adicción. Entonces puedo hablar desde un enfoque de la salud. Aquí voy a enumerar diferentes enfoques con viñetas. Puedo hablar desde la disciplina del derecho de las leyes. ¿Cuáles son las leyes? Leyes que regulan el consumo y la venta. No sé si ustedes sepan, pero en algunos países y en algunos estados está regulado el consumo de la marihuana. Entonces, en mi investigación tengo que buscar cuáles son esas leyes, a partir de cuántos gramos o miligramos se puede consumir y en dónde se puede vender. Entonces, ese puede ser otro enfoque, el derecho. Puedo hablarlo desde la psicología y ver la adicción, las adicciones, qué trastornos causa tener una adicción. Hay diferentes tipos de adicciones, adicción al alcohol, a estupefacientes, a comprar. Hay diferentes trastornos, entonces yo lo puedo analizar desde el punto de vista psicológico para ver cuáles son los pros y contras. Puedo verlo también desde la sociología, está mal, y puedo hacer preguntas en cada una de estas disciplinas. ¿Por qué está mal visto drogarse en la calle? Ajá. Desde la sociología, este enfoque representa cómo nos organizamos en grupos sociales, comenzando por la familia, los amigos y abarcando otro tipo de instituciones, de organizaciones. Ajá. Entonces, puedo contestar diferentes preguntas. ¿Qué consecuencias? Aquí puedo hacer esta pregunta. ¿Qué consecuencias trae para el organismo la marihuana? Ajá. Desde el derecho, ¿qué leyes regulan el consumo de la marihuana? Les había dicho en qué estados o países está permitido. Ajá. ¿Qué es lo que causa la adicción? ¿Qué causa la adicción a la marihuana? ¿Es un componente de esta o depende de la persona que la consuma? ¿Por qué está mal visto drogarse? Y así puedo yo abordar diferentes desde la biología, es decir, cuáles son las propiedades, analizar. La biología estudia a los seres vivos, animales, a plantas. La, cuál es la biología o de qué
o las sustancias que contiene la marihuana. Puedo hablarlo también desde la sociología, en el aspecto de las consecuencias que trae para los niños, para las personas adultas, o puedo hablar también de otro tipo de cosas. Entonces, todo va a depender de con qué enfoque quiero hacer mi investigación. A lo mejor yo no quiero hablar de las causas, de las consecuencias, perdón, sino de las causas, es decir, qué motiva a una persona que consuma marihuana. ¿Quiere llenar un vacío? ¿Cuáles son las causas? Pues esto puede ser desde la psicología. ¿Qué motiva a una persona consumir drogas? Ajá, drogas. Algunos lo hacen por diversión, por recreación, para evadir la realidad. Entonces puedo abordarlo desde esa perspectiva psicológica o bien cuáles son las... me interesa también los actores, toda esta red de narcotráfico y a lo mejor me interesa ver el tema del narcotráfico, de las implicaciones para varios habitantes, para las autoridades. Puedo analizar el tema desde una perspectiva política. ¿Cuáles son? Acuérdense que todas las preguntas llevan acento. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuáles son las implicaciones del narcotráfico? Ajá. Desde las ganancias hasta las personas que trabajan, a las que contratan para distribuir, para plantar, para vender, etcétera. Entonces yo puedo hablar desde una perspectiva sociológica, biológica, política, desde la salud, desde el derecho, desde la psicología, porque este tema abarca diferentes disciplinas. Entonces, y diferentes enfoques. Entonces, ya que voy a elegir, a lo mejor solo me interesa el tema de la salud, está bien, pero tengo que decir aquí, me voy a enfocar en este tema, nada más en ver las consecuencias de la salud. Entonces, en mi investigación tengo que buscar fuentes de entrevistas a médicos, de doctores que me digan cuáles son esas consecuencias y de pacientes que hayan utilizado la marihuana con un fin medicinal para tratar ciertas enfermedades como la epilepsia o u otras. Entonces yo tendré que investigar qué tipo de enfermedades, en qué casos, etcétera. Entonces, ya que elegí solo un enfoque, yo les recomiendo que solo se limiten a un enfoque, porque si ven, esta cuestión política es muy amplia, a quienes afecta, en lo económico, por ejemplo, cuáles son las pérdidas desde el punto de vista de la economía, cuáles son las pérdidas, qué pérdidas hay monetarias, ajá, o toda esta red de narcotráfico que mueve el dinero, cuáles son las ganancias o qué pérdidas o ganancias hay, para quién son esas ganancias, para quiénes son esas pérdidas, ajá. Entonces lo puedo analizar desde diferentes enfoques. Ya que yo tenga bien delimitado desde qué enfoque quiero analizar mi tema de investigación, voy a buscar información. Yo les recomiendo que utilicen lo que se llama Google Académico. Aquí lo voy a poner, Google Académico. Es un buscador que se parece mucho a este buscador de Google, solamente que aquí dice Google Académico. Tenemos aquí una barra donde puedo buscar legalización de la marihuana, efectos. Aquí tengo efectos positivos, efectos en el cerebro, efectos negativos, efectos en el cerebro. Vamos a ver qué crea. Entonces, en Google Académico es un buscador que me va a arrojar, si se fijan, artículos de PDF, de revistas especializados, investigaciones comprobadas, científicas, de algunas ORG, de algunas páginas gubernamentales,
Y es información verídica, no nada más estoy buscando en páginas como Rincón del Vago o Wikipedia, que a lo mejor sí nos pueden ayudar para saber qué es la marihuana, qué tipo de droga es, pero si yo quiero hacer una investigación en forma, necesito consultar artículos especializados. Entonces, por ejemplo, yo le puse marihuana, efectos en el cerebro, y aquí, por ejemplo, en este PDF es una revista, me hablan cuál es el efecto en la toma de decisiones, qué regiones cerebrales se activan cuando una persona consume marihuana. O por ejemplo aquí, qué mecanismos moleculares hay en la adicción de marihuana, en las funciones cerebrales o el abuso o esta parte de la salud pública, la legalización. Y tengo diferentes artículos. Aquí lo importante, quiero que se fijen, voy a ampliarlo un poco más, es que hay una persona que está firmando esos artículos. Por ejemplo, aquí está Volkov, aquí está Piedra, Arenas, aquí está Torres, aquí está Venegas Silva, aquí está Sagredo. Entonces, eso es lo importante de la investigación, que tenemos personas reconocidas, autoridades en cierto tema, que están firmando este artículo en portales médicos, en portales gubernamentales, ya les dije, o en revistas especializadas. Entonces, son fuentes de autoridad en donde yo puedo respaldar mis argumentos, son apoyos de autoridad. Entonces, yo les recomiendo que utilicen Google Académico o que utilicen también entrevistas en YouTube como este debate sobre la legalización. Si su enfoque es a partir del derecho o de la política, ustedes pueden encontrar diversas opiniones. Ya que tengo mi enfoque y ya que investigué sobre el tema, voy a hacer claramente, voy a decir mi postura, cuál es mi tesis sobre el tema. No nada más hay tesis a favor y en contra de algo. A veces hay sí, pero con algunas reservas, o no con algunas reservas. No todo es blanco y negro. A veces hay justos medios, hay puntos medios, porque no hay que ser tampoco extremistas. Algunas personas sí lo son y es sí o no. Y está bien, todas las posturas son respetables, pero lo que quiero decir es que una postura no siempre es a favor, apoyo incondicional o en contra y rechazo absoluto. Entonces, ustedes tienen que decirme sí, no o su posición es neutral, no lo saben. Después de esta investigación, puede que su postura cambie, puede que tengan algunas reservas o no. Y eso es lo que van a tratar de defender. Entonces, les recuerdo aquí el título del ensayo. El título del ensayo puede ser a favor o en contra de la legalización de la marihuana, o por ejemplo, una mirada desde la salud pública, cuál es el impacto en la economía. Dependiendo del enfoque que yo le quiera dar, va a ser mi título. Mi título tiene que ser descriptivo. Desde el título yo tengo que saber el tema, que es la legalización de la marihuana, y mi postura o el enfoque que quiero darle. Entonces, recuerden eso. Y voy a repasar así brevemente las partes del ensayo. Ustedes ya saben que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora bien, la introducción no nada más es un párrafo. Esto es muy importante. La introducción tiene que ser mínimo de media cuartilla y tiene que estar separado todo mi ensayo en párrafos. En un párrafo voy a hablar, aquí les puse, del problema. ¿Cuál es el problema? Voy a hablar de las drogas en general. ¿En dónde? ¿Qué tipo de droga? ¿En México? ¿En la Ciudad de México? ¿En algún estado? ¿El consumo de marihuana en los jóvenes? ¿En los adultos? Voy a hablar del narcotráfico, del impacto del narcotráfico en la población general que afecta a varias personas, a niños, adolescentes, porque reclutan estas redes de narcotráfico a todas estas personas, o voy a hablar en general. Entonces, para hacer mi planteamiento del problema, es un párrafo amplio y voy a narrar, voy a contar y voy a describir qué pasa, cuál es el problema con la marihuana. ¿Cuál es el problema? A lo mejor la planta existe, pero ese no es el problema, sino lo que se hace. O a lo mejor el problema radica en el narcotráfico, ¿no?
o en la adicción. No lo sé, ustedes me van a contar cuál es el problema, van a tratar de describirlo con los mayores detalles a partir del conocimiento que tengan o que investiguen. Debe ser claro este primer párrafo en donde planteen el problema. No sé si me explico. Si no, me escriben abajo en los comentarios para que ponga más ejemplos sobre el planteamiento del problema. Entonces, tiene que decir dónde, cuándo, qué pasa, ¿no? Así como en una nota informativa. ¿Qué está pasando? Ajá. Después, en un segundo párrafo, voy a escribir mi postura, mi tesis, voy a enunciarla, voy a decirla. Bueno, ya te conté cuál es el problema. Ahora, yo te voy a contar en este ensayo cuál es mi postura. Yo estoy a favor, yo estoy en contra, o yo te voy a exponer los puntos a favor y en contra y al final te voy a decir mi opinión, ¿no? O mi postura es neutral. Yo creo que se ha satanizado mucho el consumo de marihuana, o no sé cuál sea tu postura, ¿no? ¿Qué quieres defender? Y en un último párrafo, en un tercer párrafo, voy a decir desde qué enfoque y cómo lo haré. Para este ensayo me voy a limitar a hablar solamente de la salud pública, de los efectos que causa la marihuana y de las consecuencias, ¿no? ¿Qué efectos crea en el organismo o para qué enfermedades se ha recomendado utilizar la marihuana? Y entonces me voy a dedicar a decirte específicamente desde qué enfoque y cómo lo voy a hacer, cuál es el orden. Primero te voy a contar esto, luego esto. Entonces para eso yo tengo que tener aquí un mini índice. Supongamos que utilizo este enfoque de la salud, entonces quiero ver efectos. Una parte voy a hablar de los efectos de los órganos involucrados. Aquí sería el cerebro. Voy a poner el cerebro. A lo mejor un 1.1 sería el cerebro, un 1.2 sería el corazón. Y puedo ver también a partir de mi investigación si afecta la coordinación motriz o no. Ese sería un primer punto, los efectos. Otro punto sería, por ejemplo, un número 2, las enfermedades. Yo tengo que crear algo así como un índice para ordenar la forma en la que voy a tratar un tema, dependiendo del enfoque que quiera hacer. ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué tratamientos? ¿Qué enfermedades? O 2.1 específicamente, aquí voy a hablar de la 2.1, voy a hablar de la epilepsia para tratar el dolor. 2.2 para tratar el dolor, etcétera, ¿no? Y voy a hablar también de la salud pública en un punto. ¿Cómo afecta a la salud pública el consumo de la marihuana? ¿No? Y si se fijan, yo ya hice, lo voy a hacer un poco más arriba para que puedan apreciar este mini índice. Es muy importante que ustedes siempre hagan un índice para que ordenen sus argumentos. Ajá. Este mini índice puede ser visto desde el enfoque, como les digo, de la salud. Y aquí puedo poner, aquí voy a poner un ejemplo, un caso. Aquí puedo poner la entrevista a tal doctor que habla sobre los pros y los contras. Aquí en efectos, puedo hablar de los efectos positivos. Aquí en lugar de cerebro y corazón, efectos positivos y efectos negativos, ¿no? Si no me quiero detener en hablar de cada órgano, efectos positivos y efectos negativos. ¿Qué tipo de enfermedades cura? Solamente voy a investigar casos de epilepsia y casos de dolor. Y en salud pública a lo mejor otros puntos, ¿no? Que tienen que ver más con la política, no lo sé. Entonces, ya que tengo yo bien delimitado un índice como este es un índice ejemplo, no necesariamente tienen que hacerlo así, dependiendo del enfoque, ustedes van a organizar sus ideas. Ya que tengo este índice, aquí entonces puedo decir el orden. En primer lugar, me gusta, aquí puedo decir, primero voy a explorar o voy a identificar o voy a verificar cuáles son sus efectos. Sus efectos para poder dar una opinión.
También analizaré qué enfermedades o buscaré qué enfermedades pueden ser tratadas con la marihuana. Y por último, hablaré de la salud pública. Entonces, aquí estoy diciendo ya el orden de cómo lo voy a hacer. Este índice lo voy a cortar porque no va en la introducción, va en el desarrollo. Me va a servir, lo voy a pegar aquí en mi desarrollo para no perder de vista el orden, cómo voy a poner mis argumentos. Ajá. Aquí dice presentar algunas recomendaciones, presentar los argumentos de manera ordenada. Puedo decir, en primer lugar, o para empezar, en primer lugar voy a hablar de los efectos. Punto. Los efectos positivos, y ya pongo cuáles son los efectos positivos, y los efectos negativos, por otra parte, o puedo poner en contraste, o en segundo lugar, o en tercer lugar, por una parte, por otra parte. Estos marcadores me están ayudando a organizar mi información. Ahora bien, lo que les decía de los ejemplos, puedo presentar ejemplos así, diciendo, por ejemplo, o a continuación contaré una experiencia personal o qué pasó en mi familia o qué le pasó a un amigo, al primo de un amigo, no lo sé. Y eso me puede ayudar a reforzar mi argumento de efecto positivo o de efecto negativo, no lo sé. O puedo citar tal autor en una entrevista de Canal 11, en un debate, fulanito dice que el consumo de la marihuana es mortal. Ya, lo pongo entre comillas aquí. No sé, estoy inventando esto. El consumo de la marihuana es mortal para el cerebro. Ajá. Porque daña las funciones del lenguaje, cognitivas, etc. Entonces, tal autor aquí, ¿qué autor dice? Esto es una cita, lo voy a poner de otro color. Cuando yo pongo con comillas lo que dice alguien, estoy citándolo, son las palabras exactas. Fulanito dice que el consumo de la marihuana es así. Parafrasear, en cambio, es decir esas mismas palabras con una interpretación mía. Ajá. Los científicos o los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social de tal estado comprobaron en una investigación que, y ya nada más me cuentas de ese artículo que leíste, de esa investigación, me cuentas qué sacaste. Ajá. Entonces, no se les olvide citar, parafrasear, poner ejemplos para comprobar cada uno de estos puntos, porque nuestro ensayo no nada más es una monografía. Una monografía sería nada más decir efectos negativos y positivos y ya sin decir una postura al final. Pero no, en un ensayo hay que tomar postura. ¿Qué vas a hacer con esa información? Tienes que tomar una postura, tienes que tener una tesis al final. Entonces, no se les olvide ordenar sus ideas, separar en párrafos, poner ejemplos, citar y parafrasear. Si parafrasean, pueden poner, en el portal de Wikipedia dice que, estoy diciendo, la fuente. Ajá. En tal artículo, y cito el artículo, por ejemplo, si voy a hablar de los efectos del cerebro, voy a abrir este artículo. Mena y Dor, esos son los autores, dicen que los efectos del consumo de la marihuana afectan las funciones cerebrales y esto se probó en pruebas neuropsicológicas. Ajá. Entonces, aquí le doy clic para ir al texto completo y aquí habla, por ejemplo, de una investigación que se hizo en Santiago de Chile con adolescentes y aquí hablan cuáles eran consumidores y quiénes no eran consumidores y todo el estudio, ¿no? Entonces, aquí ya estoy poniendo un caso específico. En Chile se hizo un estudio con 565 adolescentes y aquí puedo poner un poco qué pasó en ese estudio. Se analizó sus funciones cerebrales mediante pruebas neuropsicológicas y aquí puedo poner los resultados, ¿no? Ese va a ser mi apoyo para presentar los efectos positivos o efectos negativos, dependiendo de lo que haya arrojado ese estudio. Entonces, así es como se hace un ensayo. Primero hay que planear
qué tema, específicamente qué enfoque, cuál va a ser mi índice de los temas que voy a tratar. El índice es muy importante para no salirme del tema, porque luego estoy hablando de las consecuencias o de los efectos de salud y luego me brinco a lo político y luego al derecho y no. Yo os dije desde el principio que voy a hablar solamente desde el enfoque de la salud y ya. Entonces solo me voy a ceñir a ese enfoque. Si quiero hablar más de política, entonces mi enfoque va a ser solo político y a lo mejor económico, ¿no? Porque van de la mano. O solo del derecho, entonces solo del derecho. No sé si queda clara esta parte. Y en la conclusión puedo poner, por último, finalmente o en resumen, hemos visto pruebas de los daños que hace la marihuana o hemos visto un panorama general y la decisión es tuya, ¿no? Pero personalmente yo no consumiría esta sustancia. O yo sí la consumiría bajo mi propio riesgo porque ya conozco los efectos. Ajá. Entonces, tú puedes llegar a una conclusión personal y eso va a depender de ti nada más. Si haces claro y tajante, sí o no. O depende, ¿no? También se vale. Entonces, no se te olvide poner las referencias. No nada más es la URL, hay que poner el autor, cómo se llama el portal, todo, la fecha de consulta. Y al final te solicitan que expliques qué técnica de investigación documental o informática utilizaste, qué portales usaste Google Académico, hiciste entrevistas, fueron medios audiovisuales, fue periodística porque solo buscaste noticias sobre el tema, etcétera, ¿no? Que grabes tu audio. Bien, entonces no sé si queda claro hasta aquí. Traté como de ver a grandes rasgos cómo se hace un ensayo y sobre todo la importancia de la planeación y de la delimitación del tema que tienes que hacer. A lo mejor uno al inicio de una investigación no es muy clara la postura, no sé, porque desconozco el tema, no sé. No sé ni cuáles leyes hay, no sé ni cuáles son los efectos y ni siquiera he probado la marihuana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a dar una opinión de lo que no conozco? Para eso hay que investigar. Ajá. Entonces, esa es una parte. Aquí les pongo también en la actividad 4 hay que participar un foro y les copié aquí las participaciones, las intervenciones que hay que hacer. Acuérdense que en el foro se recomienda que participes cada día diferente. Si no puedes por diferentes motivos, por el trabajo, etcétera, y ya es viernes, sábado o domingo, pues coloca de una vez todas tus participaciones. Ajá, no te esperes al último día para participar en el foro. Se tienen que ver tus 5 intervenciones, es lo que cuenta. Los facilitadores no nos fijamos si lo hiciste el lunes y luego el miércoles y luego el viernes. Con que tengas tus 5, aquí dice 5 intervenciones, y están correctas, ya tienes tu 100% de participación en el foro. Ahora fíjate, aquí vas a decir la postura del ensayo. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? En la primera aportación vas a decir a favor, que se haya planteado en el debate. Para eso te piden ver un debate, ahorita lo vamos a ver. En la segunda, un argumento en contra. En la tercera, ¿cuál es tu postura? Lo que escribiste en el ensayo. En la cuarta, vas a comentar la de un compañero. Aquí dice debate. Si el compañero dice yo estoy a favor, tú pregúntale algo. Ajá. Acuérdense que debatir no es algo personal, se debaten las ideas, no se ataca a la persona. Y la última contribución, vas a defender tú con tus argumentos a alguien que te haya comentado. Ajá. Entonces, vamos a ver, se pide que veamos este debate a favor de la legalización de la marihuana. Voy a ponerlo desde aquí, desde donde empieza. Este debate lo transmitió Canal 11. Dice numerosos argumentos, numerosas tesis sobre la legalización de la marihuana. Entonces, yo te recomiendo que cuando estés escuchando un audio como este, la ventaja de que esté en YouTube es que tú puedes poner pausa para escribir. Puedes ir, yo te recomiendo, y lo voy a hacer de este modo, lo voy a poner a la derecha. Puedes abrir un documento, aquí yo ya abrí un documento, hice una tabla,
Ensayo, legalización de la marihuana. Ajá. Entonces, aquí voy a poner todo lo que esté a favor y todo lo que esté en contra. Eso me va a ayudar a encontrar argumentos para hacer mi propio ensayo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Voy a reproducir el video, dura media hora. Me voy a saltar algunas partes y voy a ir, yo para no hablar, no voy a hablar, solamente voy a escribir para no interrumpir lo que estén diciendo. Y tú vas a ver aquí, algunas veces voy a parafrasear, pero sí voy a poner quién lo dice. Ajá. Voy a parafrasear el argumento a favor o en contra. Yo te recomiendo que hagas este ejercicio, que tomes nota, ya puede ser aquí en un documento aparte o en tu cuaderno, para que vayas identificando las tesis y las razones, las premisas, cuáles son sus razones, cómo se apoyan. Ajá. Entonces, voy a ver si lo puedo hacer de manera rápida, si puedo capturarlo. Y es un ejercicio que te recomiendo que hagas para cuando visualices cualquier cosa, que tomes nota. Sobre todo en este caso en el que se te pide una opinión, porque tienes que encontrar argumentos a favor y en contra. Bien, entonces no sé si tengan dudas. Si tienen dudas, al final me las escriben y yo trataré de responderlas o por mensaje, ya saben, a mi correo personal o dentro de la plataforma. Entonces, voy a darle play. No sé si se escucha. Los niveles de violencia que se vive en el país o se podría incrementar su consumo. Vamos a ver esta cápsula realizada por la producción de Canal 11. El 5 de noviembre del 2015, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampararon a 4 personas para poder consumir marihuana con fines recreativos. Derivado de ello y de un debate nacional sobre el uso de la marihuana, el presidente presentó una iniciativa de ley entregada al Senado de la República el 21 de abril de 2016, en la que se destaca: entender el consumo de drogas como un problema de salud pública, sin criminalizar a los consumidores con instrumentos punitivos, que lejos de tratarlos como fármacodependientes, dañan su personalidad, en perjuicio de sus derechos humanos. Permitir la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de marihuana con fines científicos y médicos. Incrementar a 28 gramos la posesión de marihuana para uso estrictamente personal y otorgar libertad a presos por haber consumido o transportado esa dosis. Por desacuerdos entre las bancadas, el 17 de junio del año en curso, el Senado retiró el tema de la marihuana de su periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué ocurrirá con este tema en este nuevo periodo legislativo? Pues ahí está el tema, Margarita. Tenemos 2 invitados de lujo. Nos acompaña Fernando Gómez Montt. Él es abogado de la Libre de Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos, usted sabe y lo sabe muy bien, fue secretario de Gobernación. Nos acompaña también el doctor Fernando Cano Valle. Él es médico de la UNAM, tiene una maestría, es especialista en neumología y en cirugía de tórax y fue comisionado nacional para la prevención de las adicciones, ¿sí? De la CONADIC. Pues en serio son de super lujo. Yo quisiera empezar con el debate, porque de eso se trata, es a favor y en contra, y son 2 gentes que saben mucho de muchos temas y le han metido muchas ganas, sobre todo a este. Hablando de esa iniciativa de ley que hablaban ahorita los compañeros en la cápsula, es la iniciativa de ley que manda al Congreso el presidente Peña Nieto, y pues la verdad es pues tiene un enfoque sobre todo de salud pública. No se mete con legalizar usos lúdicos, nada así, y sin embargo ha causado un verdadero pánico escénico y está congelada.
en el Congreso, totalmente congelada. Los partidos no quieren hablar de ese tema y queremos saber, doctor Cano Valle, ¿por qué? ¿Cuál es el riesgo de esa iniciativa? ¿Qué pros, qué contras le ves? ¿Y cuáles son los riesgos como para que esté congelada? Me parece muy lamentable que esté congelada esa ley y seguramente muchas otras más que tienen que ver con el tema. Primero quiero agradecer la invitación a este programa, a esa institución. Aquí fue la primera vez que yo di clase en la licenciatura a estudiantes de medicina del Instituto Politécnico Nacional y posteriormente en la UNAM. Aquí vi, con base en mi experiencia en el Hospital General, las primeras personas con adicciones. Alcohol fundamentalmente, que es el problema más grave que hay en el país, y otras drogas. A mí me parece muy lamentable que el enfoque terapéutico que está señalado en la Ley General de Salud desde hace más de 8 o 10 años, en particular en el artículo 238 de la Ley General de Salud, en donde no hay razón para no enfocar el enfoque terapéutico de la marihuana. Hay en el mundo experiencias ya muy claras, no solamente de todos los cannabinoides, no nada más de uno en particular. Sin embargo, hasta el momento, a partir de un debate que para mí fue un distractor de otros problemas políticos, se aterrizaron en un solo factor, 28 gramos. La iniciativa de ley, la iniciativa por vez primera, abordaba 2 gramos. 5 años después, en un debate abierto, la subieron a 5 gramos. Y después de este distractor, desde mi punto de vista, que tanto las cámaras como el Ejecutivo lo suben a 28 gramos. Más demanda, más daño. Más oferta, más demanda, más daño. La marihuana es nociva. La marihuana en cualquier dosis afecta el cerebro y afecta otros órganos, y quizá más adelante yo pudiera mencionar un poco más al respecto. Maestro Gómez Montt, ¿qué piensa de lo que opina aquí el doctor Cano Valle? Primero, yo quiero recordar que este debate, digamos, lo potenció, porque es un debate que ya tiene mucho tiempo, pero se potencia a partir de un reconocimiento de la Corte sobre un eje principal, que es el eje de la libertad. Independientemente de las consecuencias que esto puede tener en la medicina o las puede tener en la seguridad, se parte de un principio de libertad, doctor. Las personas pueden y deben decidir sobre su cuerpo y sobre su proyecto de manera libre, por encima de los juicios inclusive médicos, siempre y cuando no generen un perjuicio a las terceras personas. Y este es un dato que es importantísimo para entender la libertad. Si luego bajo el parámetro médico, bajo el parámetro de salud, se autorizan restricciones que no tienen un enfoque, un riesgo social, pues se cae en una tiranía médica. Pues también en este caso el médico cumple con establecer qué puede ser bueno, qué puede ser malo, qué puede ser nocivo, qué no puede ser nocivo, pero no se le da fuerza legal a su opinión porque al final le tocará al paciente, y usted me dirá si no es el caso ahora, de un potenciamiento de la responsabilidad o de la voluntad del paciente o de la persona aún frente a la opinión médica. Entonces, primero, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la libertad, las objeciones médicas que hay que desentrañar no son oponibles a las decisiones de las personas, ni debieran ser oponibles a las decisiones de las personas. ¿No? Segundo, desde el punto de vista de la seguridad, ciertamente se ha señalado que la ilegalización genera rentas fuertes, importantes y atractivas a las organizaciones criminales que, digamos, fortalecen sus incentivos a la violencia y que de una u otra manera financian su capacidad de violencia y de corrupción en el país. Fernando, antes de ir a un corte, me gustaría reflexionar en páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos, científicas, se dice pues de los riesgos y los peligros del consumo de la marihuana. Como decía el doctor, interrumpe el desarrollo cerebral, tiene problemas muy relacionados o muy parecidos al del fumar, al del tabaco,
puede generar brotes psicóticos, entre muchos otros riesgos. Mi pregunta antes de ir al corte es, ¿tú verías deseable una sociedad libre de marihuana? A ver, no. Uno, yo creo que desde el punto de vista médico, la marihuana tiene usos positivos y negativos. Partamos de una cuestión. Trivializar el consumo de la marihuana es tan erróneo como criminalizar su consumo. No, yo quiero una sociedad donde ese tipo de decisiones se le dejen a los mayores de edad con pleno conocimiento de los riesgos que significan su decisión y esto se haga. A mí me preocupa mucho cuando hablan de una sociedad libre de riesgos, las afectaciones sean sobre las libertades y luego los problemas que para el Estado generan este tipo de prohibiciones. Al final, si hay información suficiente, yo busco una sociedad donde las personas en uso de información disponible tomen las mejores decisiones a su riesgo. Doctor, muy rápidamente, Rápidamente, corte y volvemos con este tema. Lo que pasa es que no es un blanco y un negro o un rojo y un blanco. El asunto no es legalizar o criminalizar. Hay toda una serie de medidas antes de llegar de a uno u otro y desde ese punto de vista yo creo que es muy importante incursionar en ese tema. Se ha manejado el concepto de salud pública indiscriminadamente. ¿Qué es salud pública? Para la gente que señala que el paradigma ya no es criminalizar, es un asunto de salud pública. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos platicando de este mismo tema. Estamos en A Favor y en Contra con Fernando Gómez Montt y con Fernando Cano Valle. Volvemos. Estoy en contra. Estoy a favor de, sin embargo, creo que el narcotráfico no se reduce a la marihuana, entonces el cambio no sería muy drástico. En contra. Estoy en contra. Estoy de acuerdo, porque de alguna manera se le quitaría poder a los cárteles de la droga. En contra porque no considero que sea un factor fundamental. El problema de la violencia en México es multifactorial y tiene que ver con factores mucho más importantes que nada más la venta subrepticia de la marihuana. En contra también, porque les gusta ganar dinero fácil, ¿no? O sea, pudiéndolo ganar de otra manera, son gente que les gusta ganar el dinero rápido y fácil y están haciendo daño a la sociedad. Estaría a favor si se comprueba realmente, ¿no? Que fueron engañadas, porque sí hay casos, ¿no? Creo que también hay casos en los que utilizan el engaño como una justificación. Creo que si se llega a comprobar que fueron engañadas y utilizadas, deberían de salir. Yo estoy a favor que las mujeres que han sido utilizadas para transportar marihuana salgan de la cárcel. Yo creo que hacer una investigación amplia porque muchas personas son inocentes. Estamos de regreso en A Favor y en Contra con nuestros invitados, los Fernandos Cano Valle y Gómez Montt. Y estábamos en esta discusión y veo qué interesante es y qué tema tan polarizante, cómo la gente opina pues, en rojo o en blanco de este tema y sí también hay falta de información. Sale una cosa que es interesante, que a mí me gustaría que el doctor médicamente nos dijera. ¿Qué tanto afecta la marihuana en comparación con otras drogas y sobre todo con las drogas legales, con el tabaco, con el alcohol? Yo creo que la legalización de la marihuana se encuentra entre la validez jurídica y la validez científica, por separado. No se han encontrado para poder definir. Y esta iniciativa de la Suprema Corte de Justicia abre una vertiente de discusión importante y es histórica, es de gran trascendencia. Ahora, no hay duda que desde el punto de vista científico, lo que se ha venido argumentando de que la
Yo no he visto morir a nadie por fumar marihuana. La gente muere por fumar marihuana. No en el momento, pero el uso y el abuso crónico de la marihuana produce daños cerebrales, respiratorios, cardiovasculares. En la mujer embarazada tiene efectos. Y hay Doctor, la pregunta es en relación al tabaco y al alcohol. No. La pregunta que ella hizo, sí. ¿Cuáles son las diferencias? Estoy hablando de la marihuana en este momento. El tabaco, ahora estamos regresando al asunto de la marihuana con lo que hace 30 años las tabacaleras hicieron campo para poder meter el tabaco. Y el tabaco hoy produce más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis crónica y cáncer broncogénico en etapas más jóvenes en la mujer y en el hombre. El tabaco es nocivo, por supuesto. El carácter adictivo del adictivo y nocivo del tabaco es muy alto. Es mayor que el de la marihuana, mucho mayor. Es mayor, sí, hay estudios. Sin embargo, depende de la sensibilidad del individuo, la cronicidad del uso, porque mencionabas a la entrada que el uso de la marihuana por primera vez puede producir un brote psicótico. Puede producirlo, pero sería excepcional. El uso crónico de la marihuana sí tiene daños graves a nivel cerebral, de los cuales muchos de ellos son irreversibles y que conducen y escalan a otras drogas, que eso es lo grave, anfetaminas, cocaína y ahora, y seré muy breve, aprobado un medicamento que se llama fentanil en Estados Unidos, se usa para inducir una anestesia. El fentanil ahora está matando a gente indiscriminadamente porque se está combinando con marihuana, se está combinando con cocaína y con otras drogas. En realidad es un vagón de alcaloides lo que está funcionando en este momento y se quiere incorporar a la marihuana a ese vagón y eso no es razonable. Bueno, a ver, porque aquí ya resultó que es un monstruo muy grande. Es un tema de regulación. Sí. Yo creo que está faltando claridad en el debate y en qué estamos cerca y lejos tú y yo, doctor. A ver, obviamente la marihuana respecto al consumo de tabaco y alcohol, que son drogas legales, es decir, cuyo consumo no está criminalizado, está regulado pero no está criminalizado, genera diferencias notables. Es menos adictiva que cualquiera de ellos dos. ¿Cuál? La marihuana es menos adictiva que el tabaco y que el alcohol. De acuerdo. Mucho menos. ¿No? En términos de letalidad es menos letal que el tabaco y el alcohol. ¿Ok? Lo que se ha dicho ahí, para ser claros, es que no se conocen de casos de muerte por sobredosis de marihuana, que se desactivan antes ciertos centros motores del cerebro y no se llega a que el consumo pueda afectar inmediatamente la vida. No significa que no haya letalidad de marihuana, por ejemplo, si se combina con el uso de otras sustancias, sí, claro, o se combina con actividades de riesgo. La diferencia entre el consumo de marihuana y de alcohol y tabaco, que sí es notable a cargo de la marihuana, es que la marihuana siempre implica intoxicación, no así el tabaco o el alcohol, lo que implica una regulación y un riesgo para el espacio social distinto. O sea, no se consume marihuana para no intoxicarse, mientras que sí se puede consumir alcohol o cigarro para intoxicarse. Esa es una diferencia notable, digamos, a cargo en el cuadro de pros y contras de la marihuana. Pero eso significa una regulación del espacio social y del consumo de la marihuana en el espacio social. Oye, ¿cómo sí se regula o se prohíbe o se modula, por ejemplo, el abuso del consumo del alcohol o se regula al fumador pasivo frente al fumador activo? ¿Sí me explico? Son términos que se dan en la regulación. Eso desde el punto de vista, digamos, del espacio social. No quiero entrar a la parte médica. Lo que sí podemos afirmar, o inclusive lo entiendo de tu propia aseveración, doctor, es que hay tanto usos positivos de la marihuana para ciertas cuestiones como usos negativos. En tal caso, lo que se regule, entonces la aproximación no es a decir esta es mala o esta es buena. Ese debate así visto es absurdo. Claro. La marihuana es una sustancia de riesgo, como el tabaco o el alcohol. ¿Y es cómo la regulamos socialmente? Regularla o dejarla. Frente a sus costos, los costos regulatorios que significa
en riesgo de sobrepoblación penitenciaria, en términos de haber privilegiado la salida carcelaria frente a la salida terapéutica y de tratamiento de adicciones. Es clarísimo que al haber privilegiado una abandonamos la otra, y eso sí me parece a mí una tragedia. Oye, muchísimas gracias. Vamos a un corte. Estamos en A Favor y en Contra con Fernando Gómez Montt y Fernando Cano. Porque tiene un estigma social. Sí, estoy a favor. Pues ahí la verdad sí, podría ser posible que yo lo aceptara si es a base de pues poder curar alguna enfermedad que de veras sea real y sí sea efectiva, pues se puede hacer uso de esa planta. Totalmente a favor. Pues en contra también. Yo pienso que antes en realidad no se usaba nada de eso y seguimos bien. En contra de, yo creo que el tabaco tiene más daño y principalmente se puede considerar que tiene más potencial adictivo. Hace mucho daño. Creo que hay mucha conciencia ya del mal que está haciendo el tabaco, ¿no? Y también las campañas han ayudado y todo eso. Pero yo quería ir a otro tema, que es que mientras los señores legisladores están en otros temas, han dejado y dicen que no es prioritario. Inclusive el PAN le dio la espalda al senador Gil, que llevaba una muy buena iniciativa, muy largo plazo. ¿Cómo ven esto? ¿Qué creen que debe pasar mientras? Bien, Fernando Gómez Montt usó la palabra tiranía médica. Ahora yo voy a hablar la tiranía judicial. Eso es un error judicial, el hecho que no hayan podido diferenciar narcomenudeo de la aportación de dosis menores y por fumar marihuana. Nadie puede estar de acuerdo en que entre a la cárcel un individuo por fumar marihuana, en lo absoluto. Ahora, yo conozco el estudio y en efecto es muy lamentable. Ahora, hacia adelante es necesario abrir espacios para evitar la criminalización y el encarcelamiento de menores y de mujeres. Veíamos en la cápsula las mujeres. Es muy lamentable que la mujer la estructura familiar se rompe en el momento que la mujer está en la cárcel por portar 10 o 15 o 20 o 50 gramos de marihuana. En efecto, cuando yo hablaba hace un momento de que el paradigma no es criminal, sino salud pública, ¿qué se quiere decir con esto? Para mí es muy sencillo. Salud pública es la prevención, ofrecer guías de uso, más que guías de abstención que no se cumple. Porque no se cumple porque hay un mercado negro. Y en ese sentido creo que hay que combatirlo. Por último, en relación al comentario que haces, no hay duda, el tabaco produce más daño que la marihuana. Sin embargo, la marihuana tiene una serie de sustancias que producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y producen cáncer y producen otro tipo de patología respiratoria. Pero por otro lado, el escenario que yo veo de la marihuana terapéutica, que fue una de las cosas que vimos en las cápsulas, estoy totalmente de acuerdo. Para mí el escenario de la marihuana terapéutica es la farmacia, es el centro de distribución, siempre y cuando se cumpla lo que ya está regulado por la ley. Está en la Ley General de Salud una universidad, un grupo técnico, un grupo de universitarios, de politécnicos, de las diversas instituciones de educación que ya hacen investigación y, muy importante, pueden aportar los elementos para poder evitar ese divorcio entre el enfoque jurídico y el enfoque científico-médico. Fernando, muchos líderes mundiales han salido a decir que se deberían de legalizar o de regular todas las drogas, la cocaína, la heroína, no nada más la marihuana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo creo que se deben regular. Yo creo que se deben regular de manera diferenciada. Sí, algunos criterios de riesgo, el potencial adictivo, el potencial psicotizante del consumo de las drogas. Hay drogas que te llevan a comportamientos violentos más rápido que otras. El caso de la marihuana es muy bajo. Yo creo que debe hacerse con diferencias. No hay que ser, no son inocuas ni deben ser tratadas como inocuas, ¿no? Y honradamente, en términos de líderes mundiales, pues
que hablan indiscriminadamente de una legalización de las drogas, no. O sea, líderes Bueno, son Vicente pocos, Fox, entre son otros. pocos. Yo creo que sí, o Castañeda, por ejemplo, ¿no? Yo creo que yo sí creo que tiene que ser una aproximación prudente, regulada, que sí pase por no estar estableciendo que la criminalización por sí sola resuelve el tema. Hay que potenciar las salidas médicas cuando las hay. En el caso de la marihuana es clarísimo que el potencial de salud, de recuperación de adicciones, etcétera, es mucho mejor, porque solo estamos hablando de un 9% que podría estar en ese riesgo y que tendría que ser atendido por el sistema de salud, ¿no? Y que no justifica toda la otra criminalización de mujeres y de hombres y de jóvenes, etcétera, ¿no? En el caso de la heroína y de las morfinas y de la cocaína, yo creo que tendríamos que buscar otras aproximaciones, pero ciertamente yo subiría muchísimo las cantidades y trataría de encontrar otras aproximaciones para así tocar el tema de la delincuencia organizada, que sí hace acopio de dinero de violencia y que constantemente nos está generando un problema mayor, ¿no? Un problema de riesgo para el Estado que tiene que ser aproximado desde un lugar distinto. Oye, aunque parezca increíble, se nos está acabando el tiempo, Margarita. ¿Podrían darnos sus conclusiones? Yo creo que, pues qué bueno que ambos han llegado a ciertas coincidencias. Puntos, así es, como tú dices. Entre ellas que los dos están a favor de esta propuesta, de esta iniciativa del presidente. Pero a ver, coméntenos sus conclusiones. No, yo no estoy a favor. No está a favor de la No, 28 gramos hace más daño que 5 gramos y que 2 gramos. A mí me parece que fue el resultado de un debate que se abrió. Se regula ¿Cero? a través de un estudio científico en el cual se pueda plantear cuál es la dosis. No fue consultada las comisiones de salud, no fueron consultadas y en un debate se subió de 2 a 5 gramos. ¿La dosis que no hace daño? No. Todas hacen daño. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el número? No, es que el número tiene que salir de la investigación científica, discúlpame. O sea, lo que yo quiero decir, sí hay diferencias entre nosotros. Okay. Sí. ¿A qué conclusiones sí, tienen? claro. ¿Qué conclusiones? Las plantas dejaron de ser plantas. Desde la morfina, la cafeína, la atropina, etcétera, y ahora la marihuana. A mí me parece que la legalización de la marihuana es improcedente en este momento porque es necesario escalar otra serie de elementos antes de que se escale a otras drogas utilizando la vía de entrada de la marihuana con el alcohol. Desde el punto de vista de cuál hace más daño, pues todos hacen daño. Fernando, brevemente, ¿cuáles son tus conclusiones? Mi tocayo y yo, qué bueno que al final aclaramos que no estamos tan de acuerdo. A mí me parece un error del enfoque. Los 28 gramos es un tema de descriminalización. No es una calificación médica, es una calificación de política criminal. Es decir, cuando se encuentra en posesión por abajo de esa cantidad, no se establece de manera alguna la salida de la precisión. Por encima de ella se puede establecer una aproximación de política criminal en función de determinadas circunstancias. Así está calificado el dato, no es una calificación médica. Es una calificación de política criminal que me parece mucho mejor que lo que hay, que lo que existe ahora. Yo puedo creer que la aproximación de la iniciativa de Gil todavía es más correcta porque va más de fondo, pero viniendo del presidente de la República, a mí me parece una iniciativa valiente que debiera ser cuando menos dar un consenso entre las partes desde el punto de vista. Es contradictorio decir que no se debe criminalizar el consumo y empezar a atajar una medida de política criminal que tienda a darnos una aproximación de cuándo el tema puede tener relevancia penal y cuándo no puede tener relevancia penal. Yo creo que hay una confusión en el aspecto. A ver, al final, hay problemas epidemiológicos que no se arreglan con la cárcel. Hay problemas médicos que no se arreglan con la cárcel. Buscar la solución de este tipo de problemas a través de la criminalización ha resultado contraproducente, irracional. Nos está generando una presión sobre los niveles de violencia, sobre los niveles de corrupción pública en el país, porque al final estas medidas las acaban arbitrando policías, no médicos o trabajadores sociales. De ahí la urgencia del cambio de enfoque que reconocen ambas iniciativas. Ambas iniciativas. Por último, yo creo que aquí puede haber una división, una valoración política
de los legisladores del PRI y del PAN ante la incertidumbre de las últimas elecciones locales. Y pues, Parte del tema, nada más, parte del tema es que los políticos rehuyen este tipo de debates porque no quieren ser calificados como viciosos a la hora de la regulación. De ahí la valentía del criterio del presidente, que sí tiene que estar administrando los problemas. ¿No? Pues, esto debe estar por encima de las hipocresías. Y por último, los mejores augurios para su programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Gómez Montt, Fernando Cano Valle. Muchísimas gracias. Los esperamos dentro de una semana aquí en A Favor y en Contra. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, ya que escuchamos, aquí hay que poner siempre la fuente. El debate se llama A favor y en contra de la legalización de la marihuana. Le puse ensayo, pero en realidad es un debate. No es un ensayo, es un debate y podemos rescatar varias ideas. Aquí claramente hay dos enfoques, uno médico y uno jurídico. Y hablan sobre todo al final de la política, de la criminalización de las drogas, de los efectos negativos del consumo. También hablan de la comparación con otras drogas, etcétera. Entonces, no se les olvide copiar la URL, es Canal 11. Aquí vamos a poner quienes participan. Canal 11. He hecho esta tabla para que puedan ustedes consultar fácilmente. La voy a hacer más grande aquí. Se las voy a dejar en la descripción el link. Voy a compartir el link. Aquí lo tengo privado, pero se los voy a compartir para que puedan verlo. Aquí les voy a copiar el enlace. Entonces, resumiendo, lo voy a hacer más grande. Tenemos dos posturas. ¿Cuál es la tesis? ¿Legalizarla? ¿Criminalizarla? ¿El consumo? ¿O es una cuestión de salud pública, como defiende el médico Fernando Cano? Entonces, yo les puse aquí un poco la dinámica que era respuesta, confrontación, etcétera. Empiezan cuestionando si es un problema o no, si podría bajar los niveles de delincuencia. No contestan en realidad estas preguntas, solo es como un planteamiento general. ¿Se podría incrementar su consumo? Si ustedes vieron al inicio del video, hay un planteamiento. ¿Cuál es la cuestión? El debate se centra en la iniciativa de ley propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto, la ley en el Senado que critican ambos que está paralizada, que está congelada esta iniciativa, y al final se entiende muy bien, ¿no? Que no quieren, los presidentes no quieren ser tildados de viciosos. Entonces, está paralizada y la regulación se hizo, también se nota aquí, sin ver en las organizaciones de salud, por ejemplo, aquí lo anoté. La regulación debe hacerse con base en un estudio o investigación científica o en comisiones de salud. El doctor, el médico, hace este énfasis que no se tomaron en cuenta estas organizaciones o comisiones de salud para establecer el límite de 28 gramos. Entonces, aquí la cuestión no más que legalizar es criminalizar. ¿O en qué se están basando para establecer como límite los 28 gramos? Para no detener a cualquier persona que tenga un cigarro de marihuana o que tenga un porro. Entonces, ustedes pueden contrastar estos argumentos. Hay algunos desde el punto de vista médico que nos hablan de los efectos negativos. El doctor no habló de los efectos positivos para tratamientos terapéuticos, solamente se centró en los negativos porque su postura era contundente. No, ni 28 gramos, ni 5 gramos, ni 2. ¿Por qué? Porque la marihuana es la entrada a otras drogas. Y es peor incluso que el cigarro y el alcohol. Esa fue su postura y no cambió. En cambio, la postura del abogado era defender esta parte. 28 gramos para no criminalizar a las personas que transportan la marihuana, a las mulas, a las mujeres. Entonces, aquí hablan del artículo, que ustedes pueden investigar más sobre este tema. Aquí yo algunas les puse comillas, que quiere decir es la cita textual, tal cual lo dijo.
El abogado Gómez dijo, las personas pueden decidir sobre su cuerpo siempre y cuando no generen un prejuicio sobre otras personas. Un perjuicio, perdón. Eso lo dijo el abogado textualmente. En cambio, aquí yo les pongo la diferencia de una paráfrasis. Esto es una paráfrasis. No hay que caer en una tiranía médica. Le toca al paciente decidir responsabilizarse. ¿Por qué? Porque el abogado trató como punto, como argumento, la libertad. El ser mayor de edad te confiere libertad en tus actos y la libertad se defiende constitucionalmente. Una persona es libre de decidir, en este caso, consumir o no, y responsabilizarse por sus acciones. Lo que hay que regular, eso sí lo dijo, es el espacio, aquí lo puse, el espacio social. Eso es lo que hay que regular, por los efectos que se dan al consumir esta droga. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunas, la mayoría son citas textuales, lo que genera la ilegalidad, más bien habló, si no se legaliza va a haber estas consecuencias, va a crecer va a ser más bien benéfico para las organizaciones criminales, las va a fortalecer o va a financiar su violencia, va a generar más problemas para el Estado, este tipo de prohibiciones. Y aquí también les puse en este cuadro las opiniones de la gente. Esas entrevistas, aquí se los voy a poner incluso con otro color, que encontramos al inicio de que eran como cápsulas, entrevistas, sondeos a la gente. Algunos solo dicen sí o no, pero ni siquiera te dicen por qué. Solo puse algunas. Sí, porque se le quitaría el poder a los cárteles. El problema de la violencia es multifactorial, dice otra persona. Hay que hacer investigación amplia sobre las mulas porque algunas son inocentes. Yo estoy a favor del uso de la marihuana con fines médicos y curativos, pero no dicen por qué. Y otra opinión, una mujer fue muy enfática en decir sí, las mulas hacen daño a la sociedad y no deberían salir de la cárcel, casi porque fue un dinero fácil o algo así, dijo, ¿no? Que fue su culpa. Entonces aquí pueden hablar sobre la responsabilidad, de hacerse cargo de sus decisiones. Entonces aquí se tocaron varios temas, como el tema fue muy poco, el tiempo fue muy poco, pues solamente fue dejar claro sus posturas. Quizá hubiera sido interesante conocer los efectos positivos y que alguno de los dos se pasara como un poco al bando contrario. El abogado fue muy enérgico en no criminalizar, en decir que no, sus efectos, más bien en minimizar los efectos, en decir que ninguna persona se muere por una sobredosis de marihuana, pero en cambio el médico sí enumeró todos los riesgos y creo que eran muy, muy polarizadas, muy extremas estas opiniones. Y hay otros puntos en la mesa que discutir, la criminalización, la cuestión de salud pública, el tema de la política, qué hacen los políticos al proponer estas leyes. Entonces les dejo en el apartado aquí abajo este documento para que ustedes puedan utilizarlo a favor y en contra. Si ustedes vieron que sus compañeros ya escribieron uno de estos argumentos, coméntenlo y a lo mejor les puede ayudar a hacer su ensayo, hablar solo de salud o solo de política. Entonces espero que hayan podido anotar. Ustedes traten de organizar sus temas como puedan en su ensayo, no abarquen tantos temas, porque si se fijan aquí solo hablaron de efectos y leyes, no hablaron de más, dejaron un poco de lado a quienes, solo hablaron un poco de las mujeres que transportan las mulas y ya, no hablaron de los adolescentes o de otro tipo de riesgos, no hablaron de tratamientos terapéuticos, en fin. Entonces, vamos a dar por concluido este video y espero que les pueda ayudar esta tabla que les dejo aquí abajo y espero también que hagan las 5 intervenciones, que participen 5, no importa cuándo, no importa si es en orden, con que hagan las 5 está muy bien. Bueno, con esto me despido porque este video ya se alargó demasiado. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.